Buenas tardes compañeros, nosotros somos el equipo Triunfadores Absolutos y a continuación les explicaremos cómo realizar la programación en la FPGA y desplegarlo en VGA. Para esto vamos a utilizar una tarjeta de desarrollo basada en FPGA, con la cual vamos a controlar las señales necesarias para desplegar imágenes, texto o lo que nosotros queramos en el monitor. Comenzaremos explicando qué es el VGA. VGA es un protocolo de comunicación de imagen muy utilizado en monitores, proyectores, pantallas, entre otros. Utiliza un cable de 15 pines, en donde encontramos pines de control para los colores rojo, azul, verde, pines para la sincronización vertical y pines para la sincronización horizontal. Para este proyecto únicamente vamos a utilizar los 5 pines antes mencionados, que son canal rojo, canal verde, canal azul, sincronización horizontal, sincronización vertical. La forma de controlar los colores es a partir de un código formado con los pines de control rojo, azul y verde. Para entender mejor cómo se genera la imagen en la pantalla, tenemos que pensar en los monitores RCT, en donde un solo haz de electrones hacía que se plasmara la imagen en la pantalla, y para eso necesitábamos controlar su sincronía vertical, sincronía horizontal y los filtros que le daban la tonalidad deseada. Como podemos ver en la imagen, aquí se encuentra un esquema general de lo que es el tubo de rayos catódicos y cómo se empleaban las señales de control RGB y sincronía horizontal y vertical para darle la dirección al rayo y que éste plasmara lo que nosotros deseábamos en la pantalla. Como ya habíamos mencionado, el VGA trabaja análogamente a como trabajan los monitores de tubos de rayos catódicos, entonces tenemos que manejar los tiempos tal como si se estuviera trabajando con el haz de electrones, y manejar píxel a píxel igual que en los monitores CRT. De lo anterior, queda claro que necesitamos establecer tiempos. Los tiempos para la sincronización vertical y sincronización horizontal son los siguientes. La señal va a ser periódica. Vamos a tener un periodo TS, que para la sincronización vertical va a ser de 16.7 milisegundos, mientras que para la sincronización horizontal va a ser de 32 microsegundos. Del diagrama podemos ver que el mismo periodo está dividido en 4 secciones. La primera sección, correspondiente a TPW, va a ser una sección en donde la señal HS, o en su defecto BS, va a ser 0. Después de eso se va a poner en alto y se va a mantener hasta que termine el periodo TS. El tiempo en el que la señal debe de estar en 0 para la sincronización vertical va a ser de 64 microsegundos, mientras que para la sincronización horizontal va a ser de 3.84 microsegundos. La segunda sección que encontramos corresponde a TBP. En esta sección, la analogía con el monitor de tubos de rayos catódicos sería que el haz se encuentra fuera de la pantalla que nosotros podemos ver y se está acomodando para realizar la siguiente fila. Para la sincronización vertical, el tiempo que dura esa sección sería de 928 microsegundos y para la sincronización horizontal de 1.92 microsegundos. La tercera sección que encontramos corresponde a TDISP. En esta sección sería donde nosotros controlaríamos las señales de control de los colores para generar la imagen que nosotros deseamos. El periodo de esta sección es de 15.36 microsegundos y para la sincronización horizontal es de 25.6 microsegundos. Después
encontramos la última sección antes de que termine el periodo, llamada TFP. TFP va a tener una duración para la sincronización vertical de 320 microsegundos y para la sincronización horizontal de 640 nanosegundos. Es importante mencionar que esta tabla de tiempos corresponde únicamente para pantallas con configuración de 640 x 480 píxeles. Ahora que ya conocemos cómo va a ser la configuración de los tiempos, necesitamos realizar un algoritmo que nos permita controlar estas señales de la forma en la que ya se definieron, para así poder echar a andar cualquier pantalla, monitor o proyector que maneje el protocolo VGA. Para eso se realizó un diagrama de flujo, en el cual se indica los pasos a seguir para poder realizar dichas señales. En el diagrama podemos ver que lo primero que se va a hacer es configurar el reloj a 25 MHz. ¿Por qué 25 MHz? Si nos regresamos a la tabla de tiempos, podemos notar que hay dos formas de representar el periodo de nuestra señal. Una es por tiempo y otra es por ciclos de reloj. Nosotros conocemos el tiempo y nos piden ciclos de reloj, pero no sabemos a qué frecuencia el ciclo de reloj, por lo cual, para obtener dicha frecuencia, vamos a dividir 32 microsegundos entre 800. A eso le vamos a sacar la inversa y obtendremos la frecuencia de este ciclo de reloj, con lo cual vamos a poder ir contando ciclos de reloj y trabajar con ellos en lugar de trabajar con los tiempos, lo cual nos va a dar ventajas a la hora de trabajar con los píxeles, ya que cada píxel se va a plasmar en cada ciclo de reloj. Eso nos daría la oportunidad de que en cada ciclo de reloj podamos modificar el píxel que nosotros deseamos. Lo siguiente por hacer es definir dos variables nuevas llamadas conta_bs y conta_hs. Estos van a ser contadores que nos van a ayudar a identificar cuántos ciclos de reloj han pasado en la sincronización horizontal y en la sincronización vertical. Lo primero que tenemos que hacer es checar esta condición. Vamos a verificar que conta_bs sea menor que 512, es decir, que aún no nos encontramos en la parte final de la pantalla. En ese caso, vamos a sumar para pasarnos al renglón de abajo. Después, vamos a checar cómo está en la sincronización horizontal. En caso de que sea menor a 800, es decir, que aún no llegamos al borde de la pantalla, vamos a sumar 1. ¿Eso qué significaría? Que nosotros nos encontramos en una posición y que vamos a avanzar a la siguiente, después a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, y así sucesivamente píxel por píxel hasta que lleguemos al tope de la pantalla, es decir, hasta que conta_hs sea igual a 800. En ese caso, nos vamos a regresar al inicio de la pantalla, es decir, a hs igual a 0, y vamos a aumentar 1 a la sincronización vertical, es decir, vamos a estar un renglón abajo. Una vez que hayamos hecho esto a través de toda la pantalla, lo que haremos va a ser reiniciar hs a 0, conta_bs a 0 y volveremos a empezar desde el inicio de la pantalla y la recorreremos otra vez. Ahora, la parte que nos falta es saber cómo la vamos a programar. La programación se va a hacer en un lenguaje de descripción de hardware, es decir, VHDL. Para nuestro caso, la tarjeta de desarrollo cuenta con un reloj de 50 MHz. El algoritmo nos pide que nuestro reloj sea de 25 MHz. Entonces podemos hacer uso de un divisor de frecuencia o un flip-flop toggle que va a hacer que nuestra frecuencia se baje al doble. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Con este proceso, en el cual en cada ciclo del reloj
vamos a aplicarle a una señal llamada CLK25, haciendo referencia a un reloj de 25 MHz, le vamos a asignar su negado. Es decir, va a tener el mismo funcionamiento que un flip-flop toggle, pero va a estar diseñado en VHDL. Con esto aseguramos que a partir de nuestro reloj de 50 MHz, nosotros lo vamos a bajar a 25 MHz. La siguiente parte del proceso corresponde a un contador, en donde cual vamos a tener dos señales CLK-HS y CLK-BS haciendo referencia a la sincronización horizontal y sincronización vertical. De acuerdo a nuestro algoritmo, queremos que HS se incremente hasta que se cumpla una condición en el que es menor que 800, con lo cual, apoyados de una condición if, vamos a ir comparando la condición. Si HS es menor que 800, entonces a HS se le asigna HS más 1. En el caso de que esa condición no se cumpla, lo vamos a hacer 0. Es decir, nos vamos a regresar al inicio de la pantalla. Y si aún no llegamos al final de la pantalla en la sincronización vertical, vamos a pasarnos al siguiente renglón, sumándole 1 a la sincronización vertical. En caso de que ya hayamos llegado al final de la pantalla en la sincronización vertical, lo que vamos a hacer es regresarnos también al inicio de la pantalla en la sincronización vertical. Por último, ¿qué va a pasar con la parte en la que nosotros tenemos que controlar los colores? Es decir, en la parte que corresponde a TDISP para la sincronización horizontal y la parte de TDISP para la sincronización vertical. Durante esa parte tenemos que identificar cuál va a ser el píxel con las coordenadas 0, 0, es decir, el primer ciclo del reloj en H-Sync y en V-Sync, correspondiente a TDISP y a TDISP. En este píxel nosotros tenemos que elegir la combinación adecuada que nosotros necesitemos para poner el color que nosotros queremos. Hasta este momento parece una tarea muy laboriosa tener que ir manejando píxel por píxel para poder generar una imagen, un texto o lo que nosotros deseamos. Y podría ser una tarea muy laboriosa si nosotros manejamos píxel por píxel tal como se los expliqué. Pero para evitar eso, es recomendable crear una matriz en la cual se guarden los valores correspondientes al rojo, al azul y al verde para cada posición. Es decir, vamos a tener una matriz tridimensional que va a ser de 640 por 480 con una profundidad de 3 bits, un bit para el rojo, un bit para el verde y un bit para el azul. Y únicamente lo que se debe de hacer en la programación es decir que cuando nos encontremos en el píxel que corresponde a HS0, BS0, lea la posición correspondiente en la memoria, obtenga estos datos y que sean los que salgan por los bits de control de los colores para poder generar el tono deseado. Esto se va a realizar por toda la pantalla, tanto en horizontal como en vertical. Y lo que vamos a obtener es que los datos guardados en la memoria se van a plasmar en la pantalla. El programa para el manejo de la memoria va a depender mucho de la memoria que se esté usando, siempre y cuando se aseguren que su memoria es capaz de arrojar datos en un ciclo de reloj a 25 MHz. Con esto damos por terminada nuestra presentación, esperando les sea útil. Gracias.